Bienvenidos de nuevo a otro video de YouTube. Volvimos a YouTube. Ahora les aseguro que va a ser mucho más constante. Y voy a cambiar un poco el foco, porque me parece que hay muchísima información de modelos de negocios. Todos te van a vender su modelo de negocio exitoso y por qué es el único, pero la realidad es que todos funcionan. O sea, tenés que entender cuál es el que funciona para vos. Pero lo que yo veo que más los detiene de lograr algo es cómo ustedes tienen seteada su cabeza. ¿Cuáles son las cosas que creen que son ciertas? ¿Cuáles son las que no creen que son ciertas? ¿Cómo encaran sus problemas y cómo los resuelven? Y la mayoría de las veces, esto es tanto así como para personas que empiezan a trabajar conmigo, personas que están trabajando y personas que hablamos a través de redes sociales. Entonces, me parece que esta es una herramienta fundamental y este es uno de los problemas más comunes que veo a la hora de hablar con la mayoría de las personas que se sienten estancadas. ¿Están estancadas o tienen parálisis por análisis? Pasan horas y horas analizando cuál es el mejor modelo de negocio, cómo tienen que encarar las cosas y no accionan. Entonces, les voy a decir cómo salir de ese estancamiento, cómo lo hice yo y cómo pasé de vivir con ansiedad, vivir tratando de encontrar la manera mágica de hacer las cosas, la mejor manera, a pasar a accionar y de repente todo empieza a funcionar mucho mejor, la plata empieza a entrar, los clientes empiezan a estar felices y todo tu negocio empieza a funcionar. Pero nace desde un cambio de mentalidad que lleva a cambio de hábitos y cambio de acciones y eso repercute. Pero primero hay que cambiar la mentalidad. Entonces, lo que quiero hacer es mostrarles, contarles cómo hacer para salir de ese sentimiento de estancamiento o ese parálisis por análisis que veo que la mayoría tiene. Si estás en esta situación en la que estás paralizado por análisis, lo más probable es que tu cabeza sea un desastre. ¿Y qué me refiero con que sea un desastre? Tenés pensamientos todo el tiempo diversos con cosas que querés hacer. Querés tener más clientes, pero también te querés ver cool en Instagram y también tenés miedo a qué van a decir las personas que te conocen y después estás pensando en que si te va a alcanzar plata o no te va a alcanzar la plata para poner ese anuncio. Estás todo el tiempo querés hacer cosas diferentes, pero no estás pensando con claridad. Y no estás pensando con claridad porque lo primero que tenés que tener para pensar con claridad es sacar cosas, no agregar cosas, ¿sí? Tenemos que limpiar la cabeza. Lo más probable es que tu cabeza se vea así. Esto sea tu mente. Y por eso no puedes pensar con claridad y por eso no puedes actuar con claridad. ¿Sí? Necesitamos tener serenidad y claridad si nosotros queremos avanzar hacia un lugar. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa claridad? Yo definí 4 puntos fundamentales en los cuales voy a hablarles en este video. ¿Sí? Lo primero es entender que nosotros somos un sistema dentro de un ecosistema. ¿Y qué significa que nosotros somos un sistema? Significa que nosotros somos literalmente un sistema, un organismo vivo, que ingerimos cosas, tenemos un input, las procesamos y tenemos un output. Y dependiendo de ese output, eso que nosotros largamos al mundo, cómo repercute, tenemos un feedback y volvemos a tener ese sistema. ¿Cómo es un sistema? Un sistema se ve así. Entonces, nosotros estamos acá, este es nuestro sistema y esto es todo lo que nosotros consumimos. Y esto es lo más importante, porque cuando nosotros empezamos a consumir algo que no nos sirve o que es muy variado, ¿cómo piensan que este sistema va a reaccionar si nosotros metemos siempre cosas diferentes a diferentes horarios o muchos estímulos muy potentes o negativos? Es muy difícil tener un resultado parejo, por lo cual no vamos a tener el impacto que queremos, principalmente en nuestro negocio. Entonces, ¿eso qué nos trae? Nos trae pensar por qué no estamos teniendo el resultado. Y nunca pensamos que es por las cosas más lógicas. Pensar con lógica no es algo común. Así que probablemente te esté pasando a vos. Y quizá vos digas, ¿pero qué me estás diciendo? Me estás diciendo algo súper básico. No me interesa. Bueno, pero si estás hace mucho tiempo con los mismos problemas y no podés avanzar, probablemente vos no estés pensando así. Entonces, una vez que entendemos el sistema, tenemos que entender de que, yo les dije, si somos un sistema, pero dentro de un ecosistema. ¿Y qué se refiere a que somos un sistema dentro de un ecosistema? Que no vivimos en el aire, en el espacio. Tenemos un contexto. Y ese contexto es fundamental para crecer
o para arruinarnos. Entonces tenemos que tener muy, muy en cuenta esto. Nosotros queremos desarrollar nuestro negocio. O sea, nosotros somos un sistema que quiere tener éxito dentro de su negocio. Pero tienen que entender el ecosistema, o sea, el contexto, y qué está absorbiendo. ¿Y qué está absorbiendo? Hay 4 pilares que son básicos. Dieta, sueño, información que consumimos y las personas con las que nos juntamos. Tenemos que auditar muy bien esas 4 pilares antes de esperar tener un feedback o una producción positiva. Porque si nosotros no comemos de manera buena para nuestro cuerpo, o sea, alimentándolo con lo que necesita, básicamente, dormimos la cantidad de horas necesarias y consumimos la información que a nosotros nos nutra a nivel cerebral, ¿cómo pretendemos tener un buen resultado? Yo, por ejemplo, algo que hice fue, obviamente, siempre comer prácticamente lo mismo. Carne, algo de pastas y verduras, no mucho más. Eliminé completamente los azúcares. ¿Pero por qué? Porque a mí me agarraba mucha ansiedad durante el día. Me agarraban atracones y necesitaba salir a comprarme algo o pedirme comida. Y los dejé y es increíble cómo me volví mucho más constante. Puedo tener muchas más horas de trabajo constante y realmente ver resultados. Cuando cambié y empecé a dormir mejor, siempre irme a dormir a la misma hora, me levanto a la misma hora, 6 de la mañana, ni siquiera necesito alarma y puedo ir a entrenar tranquilamente. Y después, ¿qué consumimos? Hay que dejar de scrollear y empezar a leer. Empiecen a leer y lean cosas que realmente les suma. Y si no, consuman videos, pero fíjense bien de quién lo consumen. Y por otro lado, las personas. O sea, si ustedes van a convivir con personas que son negativas o que están muy desalineadas con lo que ustedes quieren hacer, va a ser muy difícil que crezcan. Supongamos que, vamos a llevarlo a un ejemplo súper básico. Ustedes quieren preparar un examen para la facultad y viven con alguien que está constantemente saliendo de fiesta o está haciendo fiestas en su casa, poniendo ruido, le gusta escuchar música muy alta. ¿Cómo van a hacer ustedes para concentrarse, para preparar esa materia? Probablemente ese es un ecosistema que no los ayuda. Entonces ustedes tienen que salir. Siempre háganse la siguiente pregunta. ¿Este ecosistema en el que estoy me potencia a lograr mis metas? ¿O a tener el resultado que yo busco? ¿O no me potencia? Si la respuesta es que no te potencia, tenés que cambiar ese ecosistema. Porque no hay manera de que vos lo rompas o que vos vayas tan en contra del ecosistema. Te podés aislar y podés conectarte a través de internet con personas, que eso es muy importante, es una gran herramienta. Pero tenés que cortar o limitar al máximo tu contacto con un ecosistema que no te favorece. ¿Sí? O acá les dejo otro ejemplo. Imagínense que somos un sistema. Imagínense el sistema que les hablaba acá. Nosotros somos este sistema que fuese una fábrica de autos. Y nosotros a esa fábrica que queremos producir un modelo en particular, siempre le llevamos diferentes tipos de materias primas y de diferentes calidades. ¿Ustedes creen que van a poder tener un auto constante? ¿Que siempre va a poder ser un auto parecido o igual al anterior? Probablemente no. ¿Y por qué es eso? Porque sus inputs son muy diferentes. ¿Y qué es lo que necesitamos para tener un negocio rentable? Ser constantes en la construcción. Porque esto no se da de la noche a la mañana, sino se da en hacer algo que está bien hecho por mucho tiempo. Porque esto es constancia, consistencia. Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso. Si ustedes no pueden lograr eso, no van a poder tener un negocio consistente. Van a poder hacer plata capaz que un mes, 2 meses, pero no lo van a poder mantener. Entonces, al final del día, el sentido común suele ser menos común de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Entonces, una vez que entendemos cómo funciona el sistema y lo que tenemos que cuidar para que este funcione, es imposible contemplar un sistema sin tener en cuenta el ecosistema. Entonces, si el sistema funciona y ya sabemos, si cuidamos lo que estamos ingiriendo, bueno, ahora tenemos que cuidar nuestro entorno. El segundo punto es tener una meta clara. ¿Y por qué es fundamental tener una meta clara? Porque ¿cómo vas a saber qué tenés que hacer para llegar a un lugar si no sabes a dónde vas? Primero tenés que saber a dónde vas. Y después pensar los pasos. Y me gusta mucho esta frase de Steve Jobs que dice: no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. O sea, tenés que saber a dónde vas y de ahí, como si fuese un edificio, colapsarlo hacia vos o traerlo y saber cuáles son los pasos que necesitas para lograr eso. ¿Sí? Entonces,
Para mí las metas tienen que cumplir estos 3 parámetros. Primero, tienen que ser sumamente claras. O sea, decir quiero hacer $10.000 es una meta vaga. Ni siquiera tiene mucho sentido. Porque si no los hiciste, ni siquiera sabes qué se siente y no se siente nada de lo común. Excepto lo que quieras ir a gastar todas las veces, no tiene mucho sentido. ¿Cómo querés que sea tu vida? ¿Dónde querés vivir? ¿Cómo querés relacionarte con las personas? ¿Cómo querés impactar a las personas? ¿A cuántas personas? ¿De qué manera querés relacionarte? ¿Cómo querés que sea en tu día a día? Eso es una meta más clara. En segundo, tiene que ser desafiante. Y el dinero no lo va a hacer, porque en el momento que vos encuentres esa cantidad de dinero, que vos hagas esa cantidad de dinero, si son los $10.000 para vos, lo hagas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Ya frenar, listo, se terminó todo, vamos a jugar a otra cosa. No puede ser el dinero. Excepto que vos tengas un sistema que ya está funcionando muy bien y lo que quieras es escalarlo de alguna manera al máximo, ahí te puedo llegar a entender, pero es para un cierto tipo de personas. La mayoría de las personas tiene que ser algo mucho más impactante que solamente dinero. Y por tercer punto, tiene que ser a largo plazo, que mínimo sean 10 años. ¿Y por qué es tan importante que sea a largo plazo? Porque eso te va a mantener muy bien el día a día enfocado en qué tenés que hacer para lograr esas metas. Porque sabes que si no haces las cosas que tenés que hacer durante el día a día, lo más probable es que no alcances a hacerlas, no alcances a llegar a ese punto, ¿sí? Y no tenés distracciones, y lo que no queremos tener son distracciones. Y el tercer punto es, ¿cómo alcanzo esas metas? O sea, hay una fórmula, hay una manera de lograr las cosas. Y les puedo asegurar que es súper simple. Básicamente es acción, resultado, y después comparamos si ese resultado nos va a llevar o no a lograr esa meta que nos proponemos. La suma de esos resultados. Si mi meta es lograr pesar 80 kilos y tener 100 kilos de press de banca, supongamos, y mis acciones son voy al gimnasio una vez al mes, y lo más probable es que mi resultado sea de que no puedo aumentar las cargas y que no voy a estar más cerca de mi meta. Ahora, si yo voy al gimnasio 3 a 5 veces por mes, duermo bien y como de la manera que corresponde, lo más probable es que pueda ir aumentando mi press de banca y esté cada vez más cerca de mi meta, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Y cómo se ve? Básicamente así. Tomamos una acción, vemos el resultado y vemos nuestra meta. Y así analizamos todo. Ahora, como les dije antes, nosotros no vivimos en el espacio y esto sucede siempre dentro de un ecosistema. Entonces, busquemos que nuestro ecosistema nos favorezca. ¿Y por qué es importante resaltar el ecosistema de nuevo? Porque como vimos, es uno de los principales potenciadores o debilitadores al momento de que vos logres cualquier cosa. Como pongo acá, la clave está en una vez que tenemos nuestras metas, es enfocarnos en pensar, ¿este ecosistema me favorece en alcanzarlo o no me favorece? Ahora, el cuarto punto es, si nosotros ya tenemos en cuenta todo lo anterior, tenemos una meta, sabemos la fórmula, pero igual no alcanzamos esa meta, bueno, algo hay que cambiar. O sea, definitivamente hay que cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la mayoría peca? Y yo mismo lo he hecho también. Es en cambiar más de una variante a la vez, ¿sí? Nosotros por ahí decimos, vamos a poner el ejemplo de $10.000 por mes. Quiero llegar a $10.000 por mes. Y voy a hacerlo con dropshipping, porque es lo que quiero. Empiezo mi página y no vendo lo que quiero. Cambio el producto ganador, tampoco estoy vendiendo. Bueno, lo que hago es, voy a mudarme a hacer $5.000 por mes o 50.000 porque vi que es mucho más profitable y voy a hacer coaching. Entonces ya empecé a cambiar varias variables y cuando empiezo a hacer eso, aunque empiece a hacer más dinero, no sé cuál es la variable que realmente funciona. Entonces hay que cambiar una sola variable a la vez, ¿sí? Bueno, esto ya se los expliqué. Entonces, acuérdense, estamos en un ecosistema y hay que cambiar una variable para lograr esa meta. Supongamos que quiero que mi meta sea un cuadrado. Bueno, yo lo que tengo que hacer es cambiar la acción que tomo, ver el resultado
y ver hasta que esto se transforme en un cuadrado. Entonces, supongamos que hago círculo y me da un hexágono. Hago triángulo y me da un diamante, no sé qué es eso. Hago una estrella y por fin me da el cuadrado. Bueno, era hacer estrellas. Entonces, ahora tengo que sumar estrellas. Pero ya sé, pero cambié una sola variable, que eso repercute en el resultado. No cambio más de una variable. ¿Sí? Entonces, primero y principal, la meta es clara y inamovible. Si la elegimos es porque realmente la queremos alcanzar, porque realmente es algo que a nosotros nos va a cambiar la realidad y que realmente deseamos. No es simplemente hacer $10,000. Quizá puede ser para vos, pero eso puede ser una meta a corto plazo o un paso a. Pero la meta no son los $10,000, es lo que representa los $10,000. ¿Qué representa? Libertad financiera, representa que puedas cuidar a tu familia, representa que realmente puedas vivir de lo que haces. Eso es lo que te va a representar, pero no son los $10,000. Los $10,000 son un fajo de plata nada más. No significan nada. Entonces, para cerrar, lo que quiero que nos llevemos es que somos sistemas dentro de un ecosistema y que tenemos que si queremos producir de manera estable, lo que necesitamos es controlar todo lo que entra a nuestro sistema y nuestro ecosistema, ¿sí? Y auditarlo constantemente. ¿Cómo plantear las metas largoplacistas antes de empezar a movernos hacia ellas? Después, ¿cuál es la fórmula para lograr las metas que buscamos? ¿Y qué pasa si estamos haciendo las cosas, pero vemos que no logramos las metas? Bueno, tenemos que saber de que hay una sola variable que tenemos que mover a la vez, no muchas. Y hay un ejercicio, que esto se los hago hacer a mis clientes y a las personas que trabajan conmigo, que se los voy a dejar también, como para que los que quieran lo hagan y lo pueden comentar abajo en los comentarios, y me parece que va a ser súper interesante, primero para ustedes y después para todo el resto. Y si hay algo más que quieran que hable, también lo voy a estar mirando en los comentarios. Y el ejercicio es el siguiente: escribir una meta a 10 años. Escribirla de la manera en la que les vengo hablando, de una manera muy específica, en la cual realmente ustedes entiendan lo que es vivir esa meta, cómo va a cambiar su realidad, lograrla. Después, ¿cuál es el vehículo que van a usar para lograrla? O sea, ¿cómo los van a llevar? Si ustedes me dicen, quiero $10,000 por mes, o quiero tener un negocio que me facture $10,000 por mes de manera recurrente para mudarme con mi familia a una casa más grande, para pagar mis deudas, para poder viajar o para poder vivir desde mi laptop, lo que sea. Bueno, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Va a ser dropshipping? ¿Va a ser monetizar mi habilidad a través de un programa de coaching? ¿Va a ser crear comunidades, como puede ser lo mío? ¿Va a ser crear modelos de negocio? Lo que sea, growth partner. Cada uno va a tener el suyo. Y después, ¿qué acción estás tomando hoy para lograr eso? O sea, ¿estás haciendo algo que realmente impacte en que eso se vaya a concretar en el futuro? Y si lo dejan en los comentarios, creo que va a ser súper interesante. Primero para ustedes, para que lo hagan, y después para el resto, para poder ver cómo van otras personas y cómo lo piensan y cómo encaran este ejercicio. Así que espero que les haya gustado. Son casi 20 minutos, pero les va a dar un panorama genial de cómo salir de ese estancamiento que están teniendo, de cómo realmente alinearse y empezar a avanzar, que es uno de los problemas más grandes. Y si tienen algunos otros temas que les gustaría, o problemas que les gustaría que hable, déjenme en los comentarios. Les voy a dejar el link abajo a mi comunidad gratis, donde hablo de estas cosas, donde los ayudo y tenemos llamadas uno a uno conmigo o con alguien del equipo, como para resolver. Tienen como ese plus de bienvenida. Y si hay alguien que quiere realmente trabajar con nosotros y quiere que lo acompañemos, también les voy a dejar el link como para que puedan sacar una llamada y ver si realmente son un fit para nuestro programa, que la verdad que estaríamos muy contentos, pero bueno, no ingresa todo el mundo, depende de la situación en la que estén. Así que gracias por haberse quedado hasta acá, espero leerlos abajo y nos vemos en otros videos. Chao, chao.